Ya estamos en nuestro segmento de nutrición, segmento patrocinado por Science in Sport. Ya estamos en nuestro segmento de nutrición, ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta semana, el especialista en nutrición deportiva, André Cabarrús. André, bienvenido nuevamente a la Red Fit. Como siempre, un gusto, André, compartir el segmento de nutrición con vos. Gracias por el tiempo. Jorge, qué bueno siempre verte bien, y a todos los televidentes. Hoy, como siempre, compartiendo esos temas que le interesan a la comunidad deportiva, a la comunidad del fitness, y también vamos a ver como hoy temas que se dan mucho en deportes como no en deportes. Así es, sí, André, aprovechando ahí la especialidad que tenés, pues el tema del cual quisiéramos hablar esta semana es trastornos de la conducta alimentaria en deportistas. Andrés, ¿a qué se refiere este término? Esto es muy importante, y a todos los televidentes en casa hacerles ver, hay trastornos de la conducta alimentaria, Jorge, que no tienen o no son muy frecuentes en deportes, pero específicamente ya tenemos una gama. Debido a todo ese movimiento fitness, por ejemplo, a influenciadores que promueven una imagen corporal saludable, muchas veces más marcados o muy definidos, o en mujeres voluptuosas, tenemos los trastornos de la conducta alimentaria en deportistas, que nada más es unas anomalías en cuanto a nuestra concepción de esa dieta saludable, qué debo comer, qué debo restringir, qué debo quitar, y también una anomalía en mi percepción de lo que es una imagen corporal saludable. Por eso es que se empiezan a dar esos trastornos en deportistas, por el afán de conseguir iconográficamente esas representaciones de salud. Eso, como te decía, una mujer muy voluptuosa, con muy poca grasa corporal, un hombre muy musculoso con, por ejemplo, músculos estriados o vascularidad. Y es ahí en donde por ahí el televidente o el deportista empieza a tener o a pasar, a cursar por este tipo de trastornos. Es probable que quizás con el tiempo nos vamos perdiendo en el camino, André, y perdemos el norte de nuestro objetivo, quizás. Por ahí va la cosa. Es correcto. Y también por esa presión, Jorge, que tenemos ante esa comunidad deportiva que nos dice cómo deberíamos de estar físicamente para parecer o para ser fitness, ¿verdad? O para ser atléticos, ¿verdad? Es ahí en donde nos empezamos a confundir, como dices tú, del objetivo. Y muchas veces lo exageramos, como vamos a ver algunos detallitos de características de estos trastornos de la conducta alimentaria en deportistas. Así es, existen varios tipos de trastorno, ¿verdad, André? A diferencia, como les decía al inicio, de los trastornos de conducta alimentaria diagnosticados típicamente en no deportistas, los que tenemos en deportes, tenemos por ejemplo los de la conducta alimentaria no específica, como es la anorexia atlética. Eso es algo que venía a revolucionar un poco con el típico diagnóstico de anorexia en no deportistas, ya que la anorexia atlética tiene marcadores específicos de deportistas muy bajos, por ejemplo, ferritinas, albuminas séricas muy bajas, en donde vemos que hay un diagnóstico específico en el deporte para esa anorexia atlética. Otro de ellos es la ortorexia, que es ese afán que tiene por ahí el deportista de comer muy saludable, y por ahí lo invitan a una reunión y está contando calorías, aplicativos que nos dicen o no si estamos alejados ahí en nuestro objetivo. Y la vigorexia, que es ya mi percepción corporal, cómo la veo yo saludable, si es o no, si estoy musculoso, si tal vez yo me veo, todos me ven bien musculoso en el gimnasio y yo sigo viéndome como alguien que no hace ejercicio. Entonces, este tipo de tres trastornos se ven muy típicos en el deportista específicamente. Algunos de estas conductas que vos nos mencionabas, incluso hemos visto de que te invitan a una cena e incluso hay gente que llega con sus toppers ya no a la salir. Cena y ya no comen de lo que se ofrece en la cena, sino que ellos mismos llevan su propia comida, ¿verdad, André? Es correcto, Jorge, y es por eso donde miramos esas típicas características. Por ejemplo, vamos a ver las psíquicas, las físicas, que manifiestan que algo por ahí en el disfrute del ejercicio o en la actividad deportiva ya no va por tan buen camino. Buenísimo. ¿Qué efectos pueden causar estos trastornos en nuestro rendimiento deportivo, Andrés? A nivel psíquico es importante ver, por ejemplo, no solo esa fatiga, esa anhedonía o falta de ilusión de ir a entrenar, por ejemplo, el sobreentrenamiento. Una de las características típicas es cuando el deportista confunde un poquito que está falto de energía, pero porque en el deporte vemos el uso de ergogénicos o suplementos que activan mi energía
pero enmascaran este tipo de trastorno. Entonces es muy importante no solo dejarse guiar por, si yo no estoy fatigado, es que no tengo este tipo de trastorno de la conducta alimentaria. No, porque ojo, en el deporte nos pueden enmascarar el uso de suplementos y a nivel de trastornos o de manifestaciones psíquicas nos confundiría. No, si yo estoy muy activo en el gimnasio, quiere decir que no estoy con este tipo de características. Pero si estoy usando un preentreno, un quemador de grasa que aumenta mis capacidades ergogénicas, es ahí en donde tendríamos que llegar a otro tipo de diagnóstico para saber que sí teníamos por ahí esas características. Y a nivel físico, pues el riesgo de sobreentrenarnos es muy importante cuando la persona empieza a tener infecciones recurrentes, algunas les, mire, yo me acalambro, yo me lesioné la semana pasada y siento un dolorcito en el hombro, lesiones muy recurrentes, ya nos dicen que hay características ahí que deberíamos de evaluar, que no están ahí al azar. Esos podrían ser algunos de los efectos que se manifiestan ya cuando se refiere a la salud, ¿verdad, André? Exactamente. Y en la salud también tenemos un fenómeno que es el de deficiencia energética en deportes. Esto es no solo en mujeres y en hombres, tenemos diferentes manifestaciones a nivel clínico, si es la deficiencia energética en hombres y en mujeres, pero básicamente y en términos generales para que el televidente ahí esté familiarizado, puede haber una baja en la libido, puede haber trastornos hormonales en la mujer, irregularidades menstruales. Por ahí nos puede dar la característica de que deberíamos de ser un poquito más minuciosos a la hora incluso de evaluar cómo está mi entrenamiento, si estoy solo obsesionado por entrenar cada vez más fuerte y no tengo un ciclo deportivo detallado o incluso una dieta específica por ciclo de entrenamiento, y es ahí en donde empieza a moverse un poquito hacia lo lado negativo, tanto en la parte de rendimiento como en la parte de salud. Esto que mencionaste es bien importante, los ciclos de entrenamiento, ¿verdad? Porque muchas veces cambiamos nuestro plan de entreno, a veces las cargas de entreno aumentan, pero tu nutrición sigue siendo la misma. La misma entonces, que tenía en ciclos pasados. Correcto. Y por ahí también hay que cambiar también la nutrición si hay un cambio de plan de entreno, ¿verdad, Andrés? Es correcto. Y de hecho, también si pasara el fenómeno que me comentabas, o bien que estoy cambiando mi dieta y no ajusto mi entrenamiento. O sea, se queda el mismo entrenamiento y estoy pasando por corrientes dietéticas. Tal vez quise probar corrientes dietéticas restrictivas, el ayuno intermitente, la dieta cetogénica, pero no adapté mi entrenamiento a esa corriente dietética. Entonces es importante, si voy a modificar mi entrenamiento, modificar mi nutrición. Si voy a modificar mi nutrición, modificar mi entrenamiento, ¿verdad? Sí, es por esto que siempre hemos mencionado que la asesoría es bien importante, ¿verdad? En la medida de lo posible, que cuando uno está entrenando, pues buscar siempre una asesoría profesional, porque hablábamos del caso de cuando aumenta tu carga de entreno, pero también puede ser al revés, que tu carga de entreno por X o Y motivo baje, disminuya. Entonces también tenés que hacer un cambio en tu nutrición, ¿verdad? Una lesión, por ejemplo, que va a tener mis cargas de entrenamiento distintas a lo que yo habitualmente realizo, debería ser adecuada una nutrición, una suplementación para ese específico momento. Por eso es que el caer en trastornos de la conducta alimentaria en deportistas, estamos en una fina línea. Muchos tal vez se identificaron al inicio con cómo están percibiendo el ser saludable, el ser fitness, y es ahí en donde debemos de estar atentos. Sí, y recordar de que van de la mano, ¿verdad? El entreno junto con la nutrición, pues son dos cosas que van de la mano, ¿verdad? Y la suplementación, que es bien importante, ¿verdad? Porque muchas veces con nuestra dieta diaria no alcanzamos esos porcentajes que necesitamos, por ejemplo, de proteína, ¿verdad, André? Entonces ahí es donde necesitamos una suplementación, ¿verdad? Es correcto. Las demandas metabólicas en el deporte van a ser necesarias. Ese evento que creamos a través de la exigencia en el deporte va a crear una exigencia también a nivel metabólico, y eso tenemos que adecuarlo por eso recurrimos muchas veces a la suplementación en el deporte, porque no llegaríamos a cubrir en los periodos de comida nuestros requerimientos, y es ahí en donde empezamos a pasar por lesiones, incluso por, como te decía, esa falta de esperanza de ir al entreno al día siguiente, ese desánimo, esa fatiga, algo que nos estancamos también, ¿verdad? Que no mejoramos. Dentro de las características físicas, Jorge, y eso es muy importante, está también la disminución en los mecanismos de oxidación de grasa. Por eso mucha gente, lo que mencionaba, dice, me estanqué, hago más cardio, hago más clases y no bajo mi porcentaje de grasa.
hay un mecanismo disminuido de oxidación por el simple hecho de tener algún trastorno en la conducta alimentaria que incluye la deficiencia de energía en el deportista. Súper, pues un gusto como siempre el haber compartido el segmento de nutrición con vos de esta semana, André. Si nos puedes recordar cómo apareces en redes sociales para colocarlas ahí en pantalla. André Cabarruz, André_Cabarruz, ahí siempre poniendo detalles, ampliando un poquito los temas que hablamos en la red Fit también. Súper, ahí las vamos a estar colocando en pantalla. Te agradecemos nuevamente el tiempo, André, fue un gusto. Este fue nuestro segmento de nutrición. Continuamos con más. Este fue nuestro segmento de nutrición, segmento patrocinado por Science in Sport, Fueled by Science.